Ahora sí. Bueno, la primera pregunta que hacía Harold respecto al tema de los tags es que básicamente Sphinx utiliza el plugin que se llama el Ablock, que permite que el tag que uno está colocando en la metadata, o sea, al principio en la parte donde dice tags, no solo sea como decoración a la hora de visualizar el documento, sino que uno pueda filtrar por ese nombre que tiene el tag. Entonces tiene utilidad tanto visual como funcional. Entonces, por si Harold quiere crear el documento con el tag, y pues básicamente cuando esté pues ya en producción puede hacer clic por ese tag y lo que hace es básicamente visualizar documentos que tengan ese mismo tag, por si quiere hacer un filtro de ese mismo tema. Sí, también tenía la duda esta, no sé si se la sabe Jason, Ahí va la otra pregunta. Entonces, la segunda pregunta que hacía Harold básicamente era que porque Sphinx por un cambio, pues en teoría tendría que compilar todo, pero creo que está como mal acertada la pregunta, porque el uso que tiene Sphinx, según comentaba Jason, es que básicamente cuando yo hago un cambio en un Markdown o en un archivo de, no sé, en una imagen, lo que hace es que sí, solo ajusta ese pedazo, o sea, donde se generó el cambio, y lo que hace es solo compilar ese pedazo porque ya lo otro ya funciona. Lo que pasa es que en este momento, lo que tiene el proyecto es un error de una fuente, y por eso es que se ve todo eso en rojo, cuando realmente el error es una fuente que le falta para que funcione bien. Pero contestándole la pregunta a Harold, el cambio solo se hace por ese pedacito. O sea, es decir, yo coloco una palabra, guardo el documento, y lo que va a hacer Sphinx es solo compilar ese pequeño trozo y ya podemos ver los cambios sin tener que compilar todo el proyecto, todos los archivos y todas las imágenes. Y otra cosita que había mencionado. Bueno, Harold, esa sí era la pregunta, ¿cierto? Porque Sphinx comienza desde cero a hacerle build a toda la página, ¿cierto? Ajá. Bueno, entonces una cosa es lo que dice David, y es, Sphinx es un proyecto muy inteligente, ¿cierto? Que está en capacidad de ver qué cambió y solo hacer build de lo que cambió. Eso por un lado, o sea, Sphinx sí puede. ¿Por qué a lo que no se le hace build no existe cuando uno mira la página? Pues porque a diferencia de otros tipos de arquitectura de páginas web, donde uno tiene una parte que es estática y otra parte que es dinámica con JavaScript, la página de nosotros toda es estática. Entonces usted lo que no procesa y convierte a HTML, ya paila, ya se le quedó sin convertir. Entonces por eso es que nosotros primero hay que hacer la conversión a HTML de todo lo que había ahí, los archivos Markdown. Sphinx es capaz de mirar qué archivos Markdown cambiaron para hacerle conversión a HTML, enlazar las cosas, generar las categorías, generar los tags, bueno, en fin, todo lo que te estaba diciendo David. La tercera parte de por qué nosotros en las pipelines, en los jobs de GitLab, vemos todo otra vez ejecutarse desde el principio, es porque entre pipeline y pipeline, entre job y job, no se comparte estado. O sea, una pipeline no sabe que se ejecutó en la otra pipeline. Un job no sabe que se ejecutó en el otro job. Se puede configurar, claro, pero no está configurado en este momento. Entonces, cuando uno le dice a la pipeline, vea pipeline, hubo un cambio a master, hágamele las pruebas, ejecútelo, hágale build a la página y métalo al servidor, que es lo que pasa cuando se hace un merge. Todo eso comienza desde cero, porque como esa pipeline no va a saber
qué se hizo en la pipeline anterior y en la pipeline anterior y en la pipeline anterior. Entonces a esa pipeline le toca comenzar desde cero. Y eso tiene ventajas. El hecho de que tú siempre sabes que el proyecto está como debe estar, lo probaste bien, lo probaste desde cero, pero también tiene desventajas y es el tiempo y los costos a nivel de ejecución. Como nosotros, por haber aplicado al proyecto de GitLab Open Source, tenemos minutos de pipeline ilimitados, entonces nosotros no nos tenemos que preocupar tanto, por así decirlo, por optimizar demasiado la ejecución de nuestras pipelines, ¿cierto? Pero esos son como las tres arandelas y los 3 pedacitos de esa respuesta. Primero, sí, la página es estática, entonces todo se tiene que preparar en el tiempo de build. Por eso hay que hacerle build siempre. Porque no hay ningún JavaScript estático, JavaScript dinámico o React o Vue o lo que sea, que se está sacando los archivos que se cambiaron y los está procesando por ti en el navegador, sino que todo es estático. Creo que en ese punto él no entiende un poco porque él viene de electrónica. Entonces, asumir que él sabe web, pues muy inferior. Bueno, se sabe explícale tú, Coquito, la diferencia entre JavaScript y una página estática y una página dinámica, HTML y JavaScript, si quieres. Bueno, básicamente lo que viene a ser una página estática es que pues no tiene que hacer interacción con un servidor, lo que permite que sea mucho más rápido ejecutar las páginas, ¿sí? Entonces, si usted se da cuenta, generalmente cuando usted interactúa con las páginas, o sea, si el cliente interactúa con una página, que no es solo ver y leer los documentos, como cuando yo entro a un blog y leo y ya, sino que yo, por ejemplo, creo una sesión, me registro, eso ya empieza uno a interactuar con un servidor porque él necesita verificar si ese usuario existe. Todo ese tipo de cosas como que ya empezaron una interacción, ¿no? Entonces, cuando Harold se da cuenta que yo digo, estoy entrando al correo, sí, tengo que colocar mi correo electrónico, sí, y en algún lado eso tiene que saber que su correo, que existe, que es su contraseña. Entonces ahí se da cuenta que eso ya no es estático, eso ya es dinámico, porque lo que hace es la página, el navegador manda la petición a un servidor y allá digamos que contrasta lo que usted está enviando con lo que tienen ellos. Entonces eso ya es una interacción de por sí. Entonces cuando ya hay una interacción, eso ya empieza a ser páginas web un poco más robustas y ese tipo de cosas. Estático es básicamente solo lo que usted está viendo, no interactúa con la página, solo revisa los documentos, lee las imágenes y ya. Eso no hace ninguna interacción más, solo leer. ¿Listo? Yo diría otra cosita y es... Bien. Harold, imagínate en tu cabeza un navegador, ¿cierto? Ya lo tienes imaginado, ¿sí o qué? Bueno, entonces un navegador. Entonces Harold en el navegador escribe guayahack.co. ¿Qué pasa cuando Harold escribe guayahack.co en el navegador? El navegador le dice a un servidor DNS, ¿dónde está guayahack.co? El servidor DNS le devuelve una dirección IP. Si el computador de Harold no la tenía ya grabada, el navegador va a esa dirección IP y le dice al servidor. Trate de desmenuzar un poquito los conceptos. Así, bueno, para no ir como ya muy en detalles, sino como en lo más importante, ¿cierto? Un poquito rápido. Entonces el navegador le dice al servidor, a esa dirección IP que obtuvo, servidor, deme el index.html. Y el servidor le manda, pues que es como lo primero que le tiene que servir el servidor a un navegador. Le manda el index.html y ahí está lo que se tiene, ahí está lo que está. Si la página es estática, en ese index.html vas a ver la página de Guayahack, ¿cierto? Vas a ver todo lo que necesitas para verla. El navegador no vuelve a hablar jamás con el servidor, jamás. Ya pidió lo que pidió, ya le mandó lo que le mandó y ya, que es lo que decía David. No hay más interacción, ¿cierto? Eso es por un lado. Ahora, suponiendo que Guayahack fuera una página en React así súper compleja,
¿Qué pasaría cuando Harold escriba guayahack.co y bueno, el servidor DNS le manda esa dirección IP y el navegador va a esa dirección IP y le dice al servidor, mándeme index.html? O sea, todo lo mismo pasó, pero ¿qué es la diferencia? El servidor le va a mandar un pedacito de HTML, muy poquito, y le va a mandar un coso gigantesco de JavaScript. ¿Y qué está en ese JavaScript? De dónde se saca los contenidos, qué interfaces de programación, que es otro concepto que no vale la pena hablar acá en este momento, qué interfaces de programación tiene que utilizar el navegador para sacarse ciertos datos. Entonces ya el navegador comienza una conversación, ¿cierto? Porque entonces el navegador recibió el index.html que tiene un montón de JavaScript. El JavaScript se comienza a ejecutar y el navegador comienza a ejecutar ese JavaScript. Entonces en el JavaScript dice, sáquese esta imagen de tal parte, sáquese el texto de tal parte, sáquese los tags y las categorías de tal parte, sáquese lo uno de allí. Entonces el navegador tiene que empezar a interactuar con un servidor o con muchos servidores para construir la página. Diferente al primer caso, donde el servidor del totazo le mandó todo lo que necesitaba en un bolión y el navegador no tiene que volver a contactar al servidor para nada, hasta que tú le des clic a algún enlace pidiendo otro documento. Entonces esas son las diferencias más grandes entre una página web estática y una página web dinámica, que es lo que decía David, esas interacciones constantes con el servidor, donde se esté ejecutando el JavaScript y yo pido una cosa y me devuelven una y vuelvo y pido y cambia y lo uno y lo otro. Eso no lo tenemos nosotros en la página de Guayahack. En la página de Guayahack, por cada enlace que usted visita, el navegador le pide eso al servidor y el servidor le devuelve todo lo que tiene, lo que es necesario para mostrar la página. Ok, ya. Y digamos que para resumir el tema, eso de los protocolos que hablaba como DNS, IP, que es esa vuelta. O sea, básicamente, usted tiene una página web y usted dice, yo le digo a usted, Harold, usted conoce 12.3.4.8 y usted me dice, no sé qué es eso. Y yo le digo, parce, ¿usted conoce google.com.co? Me dice, sí. Ok, eso funciona básicamente. Usted como Harold, o sea, una persona que tiene un documento, si yo voy con el gobierno y yo pido su cédula, ellos me van a entregar su información, porque si yo les digo, ¿conocen a Harold? Pero ¿quién es Harold? Porque hay muchos Harold, ¿no? Entonces la única forma de reconocer que usted es quien dice ser es por su cédula. Y así funciona básicamente lo que es el DNS y todo ese tipo de cosas. Es decir, yo lo que hago es coger google.com.co por medio del DNS, que es el Domain Name System. Él es el que me busca pues básicamente la IP que va asociada con ese nombre. O sea, yo coloco Harold y lo que me va a encontrar es su cédula, ¿sí? Va a buscar su cédula para decirme exactamente de cuál Harold estamos hablando. Eso es lo que infiere en hacer una petición a través del nombre que tiene la página, para que me entregue su información, o sea, que me diga exactamente el Harold que yo necesito, ¿sí? Pero, o sea, usted para comunicarse en internet necesita las IPs, que es, haga de cuenta, como su cédula, un número único que define quién es usted, ¿listo? Para que no se complique tanto. ¿Está ahí un poco claro? Sí, ya me vi volando ya, sí logré entender. Bien, listo. Siga ahí, Jason. No, ya era eso, parce, sí, todo, o sea, ya quedó melo, pues me parece que quedó mela la explicación. Entonces por eso es que se le hace build cada vez a la página, porque entonces como nosotros tenemos que preparar un costalito con todas las imágenes, todo el texto, todos los archivos, todo tiene que quedar ahí. Ahí no hay ningún JavaScript que durante la ejecución le ayude a uno. ¿Ves que se me olvidó una imagen? Le va a pedir la imagen al servidor. Nada. Ahí ya no hay JavaScript que lo ayude a usted. Entonces usted tiene que hacerle build a la página
de forma que genere los archivos HTML como se los va a enviar al navegador. Y eso tal cual es lo que se pone en el servidor y lo que los navegadores van a recibir cuando se lo pidan al servidor. Entonces, por eso es que la pipeline de GitLab le hace build cada vez completa a toda la página. Ya eso era todo. Volando quedé. Volando quedó. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros le hagamos merge a tu tutorial, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre una interfaz y una clase abstracta? Pues lo que va a pasar es, nosotros vamos a ver, usted, bueno, está trabajando en su branch, va a hacer los cambios en su branch, alguien lo va a revisar, se le hace merge a la branch, pasa a master. Cuando los cambios ya estén en la rama principal de master, comienza una pipeline. Esa pipeline está compuesta de 2 jobs, de 2 tareas. La primera tarea es hacerle build, por así decirlo, compilar la página. Entonces ahí comienza Sphinx a mirar todo, todos los archivos, y a convertirlos a HTML. Otras cosas que no están ahí se generan. ¿Qué? Las páginas para las categorías, lo que tú decías. Los tags solo sirven para que se vean en la página, no. Cuando una página tiene un tag, automáticamente a Blogger genera una página para ese tag, de forma que tú le puedas dar clic. Dame un segundito. That's not mine. Oh, I can also see that. Okay. Voy a pedir aquí la escena un momentito. David, sigue explicando. Bueno, de pronto como para resaltar el tema, no sé si entendió el hecho de por qué JavaScript, pero JavaScript es el lenguaje por defecto que usan todos los navegadores para interactuar, ¿sí? O sea, siempre que usted trabaja para desarrollo web haciendo páginas, sí o sí tenía que utilizar JavaScript porque él es el que se comunica con el navegador, ¿sí? O sea, lo menciono así por encimita, pero utiliza el navegador que sea Opera, Edge, Chrome, Brave, Vivaldi, lo que sea. Todos utilizan JavaScript. Y porque ese fue como el origen, ¿no? Básicamente. O sea, todos los navegadores utilizan JavaScript. Aunque actualmente pues hay otra forma de hacer páginas web, pero pues no quiero extenderlo a ese pedazo. ¿Listo? Por si pregunta por qué se utiliza JavaScript y por qué mencionaba JSON JavaScript. ¿Y quedó claro, Harold, o no? Sí, quedó bastante clarísimo, la verdad. A ver, no sé si me pueden responder esta otra duda. O sea, no tiene que ver con lo de los pipelines y cómo funciona. Harold, te escucho muy pasito. A ver, otra duda con respecto a la VM. Ajá, sí. ¿Cómo funciona eso? O sea, vi que esa vaina pesaba como 7 GB, que ya tenía lenguajes preinstalados, pero Ya pesa creo 15. David me dijo que tenía Ubuntu, pero ¿cómo se corre? O sea, ¿en dónde? ¿Y qué pide? O sea, lo que quiere preguntar él, como para no darle tanto ruedo, es cómo hizo todo el proceso de creación de la máquina para que otra persona pueda descargarla y utilizarla. O sea, quiere entender cómo es todo ese proceso que están haciendo ustedes. Bueno. Bueno, lo que pasa es que un contexto histórico súper rápido sobre virtualización. La necesidad de ejecutar cosas dentro de un sistema operativo, pero separadas, o sea, juntas pero no revueltas, esa necesidad es más vieja que yo no sé, ¿cierto? Desde los 80, 90 existe el concepto de jails, de cárceles. Entonces los sistemas Unix empezaron con el concepto de cárceles. ¿Qué era una cárcel? Usted creaba un contexto de ejecución de donde el programa no se podía salir, ¿cierto? ¿Qué quiere decir salirse? Usted cuando está en su computador Windows y usted tiene Discord en teoría, no es verdad, pero en teoría puede hacer lo que le dé la gana.
Discord se puede conectar a google.com, Discord puede crear un archivo de texto, Discord puede guardar una imagen, Discord puede activar el micrófono, Discord puede activar la cámara, o sea, Discord puede hacer lo que le dé la gana. No es verdad, pero hasta cierto punto sí. Entonces eso no es ideal. Sería muy bacano uno poder decir, yo quiero ejecutar Discord, pero Discord solo tiene acceso a lo que yo le doy acceso. Y esa necesidad ha existido hace muchas décadas. Lo primero que se le ocurrió a la gente era crear lo que se llamaban cárceles, que son jails. Y esas jails existían en sistemas Unix. Ya después, uno decía, no, parce, pero es que yo quiero ejecutar un sistema operativo dentro de otro sistema operativo, ¿cierto? Por ejemplo, ejecutar Linux dentro de un sistema Windows o ejecutar Linux dentro de Linux. Entonces ahí ya uno se empezó como a cranear una posibilidad de cómo generar un entorno virtual, ¿cierto? Y es un tema muy bacano y muy bonito porque en realidad lo que pasa cuando tú tienes una máquina virtual, Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu, Windows, corriendo sobre otro sistema operativo, es un programa que ejecuta un sistema operativo. O sea, un programa que logra mentirle al sistema operativo para que crea que lo está ejecutando un procesador normal. Eso es como una teoría muy básica y con muchas mentiras y muchos vacíos en lo que es la virtualización. La virtualización es básicamente un programa mintiéndole a un sistema operativo que es otro programa, haciéndole creer que se está ejecutando sobre hardware cuando en realidad se está ejecutando sobre software. Eso es básicamente la virtualización. Entonces ya lo que pasa es, yo tomé unas imágenes, ahorita te mando el issue, es más, esperarías que voy a buscar el issue. David, tú tienes el issue ahí de pronto, de crear VM. Uy, esperé, reviso que me cogió haciendo el almuerzo. No, ya aquí lo tengo, ya aquí abrí los issues. Creación inicial, VM para desarrollo. Entonces miran este issue, Harold, que aquí te voy a mandar a Mazamorra. Miren ese issue, que ahí yo estoy básicamente creando la máquina virtual, ¿cierto? Es un programa en el que uno se mete y le dice, quiero crear una máquina virtual con tanto de RAM, con tanto de disco duro, con estas características. Pero eso es mentira. Eso que está haciendo uno ahí es simplemente diciéndole a un programa cómo le va a mentir a otro sistema operativo para que crea que está siendo ejecutado en una máquina con ciertas características. Y ya tú ahí vas a ver unos pantallazos negros donde se está ejecutando Linux dentro de VirtualBox. O sea, tú ves que se está ejecutando un sistema operativo dentro de una ventanita, dentro de otro sistema operativo. Y ahí es donde tú comienzas a crear la máquina virtual normal, como si estuvieras interactuando con cualquier sistema operativo normal. Instalas de la misma forma que lo harías, le pones el fondo de pantalla de la misma forma que lo harías en un sistema operativo normal. Ya a partir del momento en el que se crea la máquina virtual, tú ya trabajas normalmente. Es como si tú crearas una máquina virtual Windows. Es normal. En el momento en que usted la crea y la ejecuta, usted comienza a trabajar como si fuera un Windows normal. ¿Cuál es la única diferencia? Es un Windows que se está ejecutando dentro de otro Windows. Eso es todo. Y, o sea, ¿cómo? Espera, los temas de repartición, ¿cómo funcionan? Escucha muy pasito, dale. Los temas de repartición, o sea, como que le dices al sistema operativo, hey, cógeme
tanto disco duro y cógeme tanta RAM para que puedas andar bien. Sí, ¿eso qué? ¿Cómo le estás mintiendo? Pero en realidad como que no le estás diciendo la mentira completa porque como que le estás dando recursos. Exacto, o sea, tú le dices, tú le mientes. Bueno, a ver, nos vamos a ir un poquito profundo, pero yo creo que tú esto sí lo entiendes muy bien porque tú eres electrónico. Entonces, pero cualquier cosa avisa. Dale, dale. Entonces, cuál sería, a ver cómo por dónde nos vamos? Mm, Cuando se empezó con la virtual, Dante, sí. Dante, sí. Entonces, digámoslo que como mentir, a ver, ¿cómo instalaste tú? ¿Tú alguna vez has instalado Windows o Linux desde un CD? Sí, desde un CD y uno USB. Listo, desde un CD y uno USB, súper. Entonces, cuando lo primero que está, o sea, imagínate un CD o una USB, imagínatelo como un cuaderno. En ese CD o ese USB, en ese cuaderno, en la primera página, están las instrucciones de ejecución, ¿cierto? Cuando uno le sale, desea probar Linux, desea instalar Linux o desea continuar con su sistema operativo normal, el que está instalado en el disco duro, ¿cierto? ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí. Ok, entonces eso está en la primera página del cuaderno. Y eso se ejecuta por el procesador, obviamente, ¿cierto? Ahí tiene que empezar ya la virtualización. Ahí tiene que empezar. O sea, el programa de virtualización tiene que estar en la capacidad de mentirle a ese CD y de mentirle a esa USB. Que cuando al cuaderno lo abran, el cuaderno piense, ve, me está leyendo una unidad de CD o me está leyendo un puerto USB, ¿cierto? Me está leyendo el hardware. ¿Cómo se hace esa mentira? Esa mentira se hace utilizando drivers, ¿cierto? Controladores, como por ejemplo, usted como electrónico, supongamos que fuera a crear un escáner 3D o algo bien complicado. Usted cuando le venda a un cliente ese dispositivo eléctrico, electrónico, computacional, lo que sea, usted le tiene que mandar los drivers, los controladores, para que el sistema operativo sea capaz de usarlo. ¿Qué es en realidad un driver o un controlador? Es un tipo especial de programa que se ejecuta con más permisos a otro nivel en el sistema operativo, que tiene acceso a instrucciones de bajo nivel, que puede mover memoria, matar procesos, crear procesos, crear lo que se llaman, pues como, digámoslo, manipular la estructura del sistema de archivos del disco duro. O sea, cuando usted es un driver, usted no es un programa normal, usted es un programa con muchos programas peligrosos, porque usted puede hacer lo que le dé la gana en el sistema operativo. No es un programita normal que el sistema operativo es capaz de tener bajo control. ¿Vos alguna vez has visto una pantalla de esas azules cuando se muere Windows? Sí, sí, el pantallazo azul. Bueno, usualmente eso sucede en un driver. Eso sucede en un controlador que tuvo un error, pero cuando a un controlador tiene un error, ahí ya paila, parce. El sistema operativo no es capaz de salvarlos. Con un programa normal, se congela la pantalla, se congela la página, se congela, por así decirlo,
el, cierto, el sistema operativo sabe que algo salió mal. Entonces él le dice a usted, parce, algo salió mal, voy a terminar la ejecución de este programa. Pero cuando eso le pasa a un driver o a un controlador, paila, huevón. O sea, ahí no hay nada que hacer. Pantalla azul, reinicie, que hubo algo que salió mal. Porque el código de un controlador es tan complejo, tiene tantos permisos y hace cosas tan raras que el sistema operativo no es capaz de salvarlo. Ahora, esos controladores se pueden utilizar para crear una memoria virtual, para crear un disco duro virtual, para crear etcétera, etcétera, etcétera virtual. Y esas cosas de mentiritas, esa memoria de mentiritas, ese disco duro de mentiritas, todo eso de mentiritas se crea utilizando drivers en el sistema operativo que ejecuta la máquina virtual. Y así es como el entorno de virtualización es capaz de mentirle al sistema operativo que está siendo ejecutado y el driver, el controlador, es el que hace la traducción del mundo real. Parce, yo sé que tengo 16 GB de RAM al mundo de mentiras de la virtualización. Le voy a decir a la máquina virtual que solamente tiene 4 GB. ¿Cierto? Entonces es el entorno de virtualización utilizando drivers para gestionar la memoria del sistema operativo virtualizado. Y esto es un tema muy chimba y un tema muy interesante, porque así es como se puede lograr salirse de una máquina virtual. Los ataques a entornos de virtualización le apuntan a usar los drivers que está utilizando la máquina virtual, encontrar errores en ellos y así salirse del entorno de virtualización. Pero eso es otro tema pues que no viene al caso. Ya. Estuvo fascinado el tema, sí me gustó bastante. Se lo escucha muy pasito, Javi. Que sí me gustó el tema. Me pareció bastante interesante, la verdad. No sabía que los drivers podían hacer eso. Exacto, huevón. Entonces, un ejemplo muy, muy, muy sencillito. A ver, un ejemplo pues de mentiritas. Entonces yo dije, bueno, listo. El entorno de virtualización tiene que virtualizar todo. Entonces, VirtualBox tiene drivers falsos para todo. Drivers falsos para el teclado, drivers falsos para los puertos USB, drivers falsos para la tarjeta de red, drivers falsos para todo, huevón, para todo. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Supongamos que yo soy el programador del driver para la cámara, ¿cierto? Para la cámara web. Entonces VirtualBox viene con una cámara web instalada supuestamente por defecto. Y yo soy el programador de ese driver y cometí un error. Cuando ese driver se comienza a ejecutar, el usuario que lo comienza a ejecutar le puede decir al driver cuánta memoria usar y dónde poner esa memoria, dónde ponerla en la memoria física. Y yo cuando estaba programando ese driver, yo dije, bueno, le voy a permitir al usuario que elija dónde me voy a ejecutar. Si me voy a ejecutar en las porciones iniciales de memoria. Parce, ¿qué fue eso, huevón? Apuesto que fue Twin. Vea, huevón, ¿sí ves? Twin, me estallaste, huevón, el oído. No lo hago yo, es automático. Bueno, Pero ¿cómo se inició entonces tú? entonces digamos en que el driver, yo programé el driver para que le permitiera al usuario habilitar la cámara web. Pero yo soy un programador medio y cometí un error. Yo le permito al usuario que el usuario me diga dónde me quiere cargar el programa. Entonces yo
Cárgueme en las direcciones superiores de memoria. Cárgueme en direcciones inferiores de memoria. ¿Cuál es el problema, weón? Que hay direcciones de memoria en el sistema operativo que son privilegiadas y que tienen permisos especiales. Entonces ya vas viendo por dónde va el error. Si el usuario sabe eso, el usuario de la máquina virtual va a activar la cámara y le va a decir al driver, querido driver, ejecúteme el código del driver de la cámara en espacios de memoria con privilegios en el sistema operativo anfitrión, donde se está ejecutando la máquina virtual. El driver es brutico, el sistema de virtualización es brutico, copia el código del driver de la cámara a espacios de memoria privilegiados y baila, huevón. Usted ya está en espacios de ejecución privilegiados del sistema operativo. Lo único que le falta a usted es encontrar un error en el código que le permite ejecutar algo y lo está ejecutando con permisos elevados. Obviamente esto es un tema que es muy difícil explicarlo poquito, pero esas son las bases. Esas son las bases de lo que se llama breakouts de sistemas de virtualización, que es cuando hay errores en drivers que le permiten al sistema virtualizado a usar los drivers y salirse del entorno virtual. Es un tema muy, muy, muy bacano, también muy pesado, pero es un tema muy interesante. A veces me escucha. Sí, para. La verdad que no sabía nada de eso. Bien chévere, la verdad. Sí. Pero no me la verdad acuerdo. que o sea, uno de pequeño, como cuando con el breakout, tú logras hacer el breakout, sale de la máquina virtual al PC original. Exacto. Uy, eso es Una locura, ¿no? intenso. Una locura. Pero es que tú te tienes que poner a pensar. Estamos hablando del contexto histórico, de las cárceles, No deja de ser un programa ejecutándose dentro del sistema operativo. No deja de ser eso. ¿Usted cómo va a separar un programa del sistema operativo? Pregúntese eso. Es muy difícil. Es muy difícil. Y precisamente por esos huequitos es que se mete uno y los puede abusar para salirse de la máquina virtual al sistema operativo anfitrión. Mira, este tema yo lo había hablado con Diosito. Aquí te voy a copiar este enlace a este mensaje. Que ahí Diosito estaba diciendo si alguien sabía de seguridad en entornos virtuales. Y esos ataques que están descritos ahí son parecidos pero diferentes. Estos abusan el proceso de carga del disco duro virtual. Estos abusan otra cosa. No son los drivers, estos abusan otra cosa. Pero el fin es el mismo. Pero el fin es el mismo, o sea, El fin es el mismo. El fin es el mismo. Que cuando alguien ejecute la máquina virtual, usted resulte por fuera de la máquina virtual. A ver, De romper la Matrix. básicamente. Exacto. Bien, ¿ya quedó bien o...? Sí, ya quedé finito. Como si fuera ahí para un parcial y lo reviento. Bien. Solo es que mantenga corriéndolo casi siempre para que no se le olviden los comandos. Como dice, si no practica, no se le queda nada.
tengo que practicar ahí menos esto me dio, o sea,